vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso, las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Yo Viendo Cine en el que, fieles a nuestra cita, vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado en alguna que otra ocasión, pero con una pequeña diferencia. Porque vamos a hablar de óperas primas, pero no vamos a hablar de óperas primas. Pero vamos a tomar como punto de partida las óperas primas, pero no a unas óperas primas cualquiera. Tate ya se ha vuelto loco de nuevo, el señor que suscribe este programa. Bueno, de momento todavía creemos que no nos hemos vuelto locos. Nos explicamos. Vamos a hablar de óperas primas. Van a venir óperas primas que de alguna u otra manera lo petaron, pero no vamos a hablar de esas óperas primas que lo petaron, sino que partiendo de las mismas vamos a hablar, y ese es el motivo del programa de hoy de Yo Viendo Cine, porque todo en esta vida tiene un motivo, de segundas películas realizadas a partir de óperas primas, pero de óperas primas que lo petaron. Por eso decíamos que no van a venir primero ninguna ópera prima cualquiera, pero sí óperas primas, en concreto las óperas primas que lo petaron, y a partir de ahí vinieron las segundas. Si recordáis o tenéis buena memoria, hace unos programas nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, tuvo a bien idear y guionizar un programa sobre las óperas primas en el cine. En concreto, óperas primas que no parecían óperas primas pues por la calidad de las mismas. Parecía que no las había dirigido un principiante. Bueno, pues en el programa de hoy de Yo Viendo Cine van a venir varias de esas películas que ya aparecieron en aquel programa. Pero no todas, porque no todas las óperas primas de un gran director fueron grandes películas, ni siquiera fueron conocidas. Incluso pasaron desapercibidas. La condición para que estas óperas primas vengan a nuestro programa es que aquellas lo petaran. Pero lo petaran hasta el punto de llamar de tal manera la atención que se convirtieran en auténticos fenómenos de una temporada cinematográfica. Hasta tal punto, y para que me entendáis, de que uno dijera, ¿cuándo será la siguiente película de este debutante? Pues ahí está el motivo de este programa. ¿Cómo fueron las segundas películas de esos directores que lo petaron con su primera obra? ¿Tuvieron continuación? ¿Lo siguieron petando? ¿Aquellos éxitos fueron fruto de la casualidad? ¿Fueron flor de un día? ¿Se consagraron? ¿Lo confirmaron? ¿O lo dejaron? ¿O cayeron en el ostracismo? ¿O les sirvió de trampolín? Porque ya decimos que no todos los grandes directores comenzaron con una gran película, incluso pasaron desapercibidos, ¿verdad, don Francis Ford Coppola? ¿Verdad, don Martin Scorsese? Pero también nos vamos al otro extremo. Incluso un gran debut no estuvo firmado por un posterior gran director. Tuvieron ese exitoso debut y más tarde, pues casi, si te he visto, no me acuerdo. Claro, de todos los directores prácticamente de los que vamos a hablar, eran unos absolutos desconocidos cuando firmaron su primera película. Pero la diferencia con respecto al señor Scorsese o al señor Coppola es que lo petaron. Otra cosa es la continuación de sus carreras, si llegaron o no. Y con sus óperas primas consiguieron
o grandes éxitos en forma de prestigio o grandes éxitos en forma de premios. O las dos cosas. O grandes éxitos de taquillazo, incluso de blockbuster. O todo lo anterior junto. Evidentemente, en algunas ocasiones vamos a pecar un poquito de perogrullo, pero a posteriori. Algunos de estos directores ya sabemos que hicieron carrera, que lo posterior de las mismas fue de lo más exitoso. Pero eso lo sabemos ahora, no cuando vimos su primera película. Así sabemos cómo fue evidentísimamente la carrera de Orson Welles. Sabemos cuál es su ópera prima, cuál fue incluso su segunda película, así como la segunda película de bastantes directores que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine. Aunque no en todos los casos. Un año después de realizar Ciudadano Kane, Orson Welles dirigió El Cuarto Mandamiento, con prácticamente el mismo equipo de la Mercury Theatre que se había llevado al estudio para rodar una de las películas capitales de la historia del cine. ¿Mantuvo el nivel? Recordemos que Orson Welles consiguió todo un escándalo con el estreno de Ciudadano Kane, la historia de William Randolph Hearst y de su amante Rosebud, o más bien su amante Marion Davies. Pues a pesar de los pesares, Orson Welles pudo rodar y pudo estrenar este Cuarto Mandamiento, estos magníficos Anderson, esta magnífica película que para nada tiene que envidiar a Ciudadano Kane. Solo que quedó un poquito a la sombra de aquella. Ha quedado un poquito como en el olvido, un pelín postergada tal vez porque Orson Welles se reservó en esta ocasión solo el papel de director. No apareció delante de las cámaras. Tal honor fue para el resto de esa compañía de la Mercury Theatre que ya había aparecido un año antes en Ciudadano Kane. De hecho, El Cuarto Mandamiento puede que sea una de esas películas de Orson Welles que todavía no hayan sido vistas de su filmografía. Reivindicamos y recomendamos vivamente el visionado o revisionado en su caso del Cuarto Mandamiento de Orson Welles. Podemos decir, pues sin temor a equivocarnos, que Orson Welles mantuvo el tipo y lo superó, porque lo difícil ya se sabe no es llegar, es mantenerse. Y en 1941 tuvo un estupendísimo debut Don John Huston con El Halcón Maltés. Otra de esas películas que dices, que pareciera que no era su primera película. A que pareciera que El Halcón Maltés no es una ópera prima. Era una ópera prima. A pesar de que el protagonista de la misma fuera Don Humphrey Bogart. ¿Qué continuación tuvo la carrera de John Huston? Mantuvo el nivel del Halcón Maltés. Para evitar la hecatombe, Don John Huston tuvo nada más y nada menos que a Bette Davis como protagonista absoluta de su siguiente película, como ella sola. Y se puede decir que mantuvo el tipo. No llega a la altura del Halcón Maltés, era más que complicado mantener ese nivel. Estamos hablando del Halcón Maltés, una de las cumbres absolutas del cine negro norteamericano. Pero el simple hecho de que una estrella como Bette Davis acceda a trabajar con un segundón, por mucho que hubiera dirigido El Halcón Maltés, John Huston era un novel, pues habla bien a las claras de que iba a seguir teniendo todas las papeletas para desarrollar toda una carrera por delante. Don John Huston salvo la papeleta. El resto, pues ya es historia. Que por cierto, a veces uno se confunde. ¿Cuál fue su ópera prima? ¿El Halcón Maltés o El Tesoro de Sierra Madre? Pues bien, ni siquiera esta última fue su segunda película, ni su tercera, fue su cuarta película. Razón de más para decir que se demuestra de este modo que Don John Huston tenía madera. Solo era cuestión de tener un poquito de paciencia. Y nos hemos dado cuenta de que tampoco hay tantas óperas primas que lo petaran a partir de las cuales formar este programa. Tampoco hay tantos directores que lo petaran en sus primeras películas, hasta el punto de poder hablar de cuáles fueron las segundas películas de esos directores que lo petaron con sus primeras películas. Y ya decimos, lo puedes petar de manera que llames la atención o lo puedes petar en forma de premios, en forma incluso
de la mágica noche de los Oscars. Y eso es lo que le pasó a nuestra siguiente película, a nuestro siguiente director. Llegaron los Oscars y lo petó. Y eso le ocurrió a Delbert Mann, que en el año 1955 tuvo el mejor debut posible, el debut soñado. Marty, su ópera prima, se hizo con los más importantes premios en la edición de aquella noche de los Oscars. ¿Cómo fue la continuación de la carrera de Delbert Mann? Es difícil mantener el nivel, ya lo decimos. No todos los días vas a ganar un Oscar con tu siguiente película. Pero tenemos que decir que con su siguiente película, The Bachelor Party, aquí llamada La Noche de los Maridos, pues mantuvo el tipo. Y tenemos que reivindicar un poquito aquí al señor Delbert Mann, el cual hacía un cine, podríamos llamar adulto, un poquito al margen de los estudios de Hollywood, por cuanto detrás de esta película se encuentra la productora de Burt Lancaster, la Norma Production, que tan solo produjo 2 películas. Esta La Noche de los Maridos y Chantaje en Broadway, dirigida por el británico Alexander McKendrick y protagonizada por el mismo Burt Lancaster. 12 hombres sin piedad, una de las más deslumbrantes óperas primas de la historia del cine, pues fue dirigida por un principiante que antes se había fraguado en el mundo de la televisión, Sidney Lumet. Bueno, pues ¿cuál fue la siguiente película? ¿Cuál fue la segunda película dirigida por Sidney Lumet? Un año después, en 1958, Sidney Lumet dirige Sed de Triunfo, oscura película de su director, por cuanto nos es bastante desconocida. Es de esas películas que pueblan la filmografía de subidas y bajadas a las que nos tenía acostumbrado el director norteamericano. Ya decimos, un fenómeno demasiado habitual a lo largo de su carrera. Te podía hacer una película como 12 hombres sin piedad que lo petara y a continuación hacer una película que pasase prácticamente desapercibida. Ahí ya vemos que esto lo hizo ya en el comienzo de su carrera. Puede ser, por cierto, una de las razones por las cuales Sidney Lumet se ha considerado, sí pero no, un gran director. Uno de los grandes. Siempre se va a quedar un poquito al margen de estas clasificaciones. Quien no se quedó al margen, y nunca lo estará, en esto de ser considerado un grandísimo cineasta fue Don François Truffaut, que con su ópera prima, Los 400 golpes, año 1959, pues lo petó. ¿Cuál fue la segunda película de François Truffaut? Pues pareciera que fue otra. Y además fue una película de corte total y absolutamente diferente al de Los 400 golpes. Si Los 400 golpes era una película de tintes claramente autobiográficos, en Tirad sobre el pianista, año 1960, François Truffaut construye prácticamente la única película de cine negro de toda su filmografía, junto a La sirena del Mississippi y La novia vestía de negro. Adapta una novela del escritor norteamericano David Goodis y la traslada a París la noche, y que nos sorprende a todos con la misma. ¿Qué iba a ser su siguiente película? Otra historia sobre Antoine Doinel. Eso iba a ocurrir en el futuro, en un futuro bien cercano. Entre medias, toda una carrera absolutamente camaleónica, y al cabo, del bueno de François Truffaut, que, vuelvo a decirlo, no solo mantuvo el tipo de Los 400 golpes con su segunda película Tirad sobre el pianista, sino que mantuvo el tipo durante toda su carrera. Se puede decir lo mismo de Don Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard.
hacía tiempo, don Jean-Luc, porque un año después de Al final de la escapada, un año después de la gran, mítica y legendaria obra que divide a unos y entusiasma a otros, esto de ser película fundacional de una corriente cinematográfica como la Nouvelle Vague, conlleva estas cosas. En 1961, don Jean-Luc Godard dirige Una mujer es una mujer, con Ana Karina, la que iba a ser su primera actriz fetiche en su filmografía, y de nuevo con don Jean-Paul Belmondo. ¿Y qué vamos a decir de don Jean-Luc Godard? ¿Qué vamos a decir del peculiar estilo cinematográfico del iconoclasta por excelencia de la Nouvelle Vague, del cine francés y casi del cine mundial? Luego vinieron las imitaciones. Pues Una mujer es una mujer es otra de esas películas 100% Jean-Luc Godard. O las tomas o las dejas. Pelín inferior Al final de la escapada. Pero es que nos hemos dado cuenta de que esto de calificar una película de Jean-Luc Godard prácticamente es lo de menos. La experiencia cinematográfica es verlas. Casi es un experimento ver una película de Jean-Luc Godard. Cuando menos te lo esperas, salta la liebre y a partir de ese momento o desconectas de la película y de la carrera posterior de Jean-Luc Godard, o te propones como objetivo en la vida dar con una película del director francés que concite unanimidad por parte de crítica y de sus pocos espectadores. Por lo menos don Jean-Luc Godard consiguió lo que quería, llamar la atención. Y lo petó también, evidentemente, don Steven Spielberg con El diablo sobre ruedas, o según se mire Loca Evasión, por cuanto El diablo sobre ruedas era una película para televisión. Dado su éxito, pasó a grandes salas. Si consideramos El diablo sobre ruedas como su primera película, su segunda película fue Loca Evasión, rodada 3 años después, en 1974. Si consideramos Loca Evasión como su primera película, su segunda película fue Tiburón, año 1975. Lo que ocurre es que El diablo sobre ruedas sí que lo petó. Loca Evasión no tanto. Por tanto, si consideramos como su primera película Loca Evasión, no ha lugar a hablar de segunda película de Steven Spielberg, porque Loca Evasión no lo petó. ¿Qué disyuntiva don Steven Spielberg en estos momentos estará tirándose de los pelos? Pues sí lo petó, y de qué manera. Un musical. Año 1978. El gran hit del verano, el gran hit del año. Gris, llamada aquí Brillantina, dirigida por Randall Kleiser, un debutante. Todos no sabemos la historia de Gris, todos hemos visto la película, todos sabemos de John Travolta y de la tristemente finada ya Olivia Newton-John. Pero ¿cuál fue la segunda película dirigida por Randall Kleiser? Pues la segunda película de Randall Kleiser fue otro hit, otro bombazo de taquilla. El lago azul, 1980, hace ya 44 años. Poco se acordará la gente ya de esta película, pero El lago azul fue una película que no vamos a decir que superó a Gris como película que lo petara, pero tuvo una enorme repercusión, quizá porque dos adolescentes como Brooke Shields y Christopher Atkins pues lucían en la película el vestido casi como Dios los trajo al mundo. Y eso que Brooke Shields unos pocos años antes ya había lucido prematuro palmito con Louis Malle y su película La pequeña. Pues sí que mantuvo el tipo Randall Kleiser con su habilidad para conseguir grandes éxitos de taquilla. Y para hablar de la siguiente película, o más bien de la siguiente continuación de ópera prima, cogemos el barco, o más bien la autopista, y nos vamos hasta Australia.
porque allí en las antípodas un debutante llamado George Miller dirigió a un prácticamente desconocido Mel Gibson en Mad Max Salvajes de Autopista, una película que a fe que llamó la atención. Se convirtió en, a su manera, una de las películas de acción de aquellos años, disputándole el trono incluso a don Steven Spielberg y a su inicio de la saga de Indiana Jones. Pero ya decimos, era otro rollo, pero que también lo petó. ¿Cuál fue la continuación de la carrera de George Miller? ¿Cuál fue la segunda película tras su ópera prima Mad Max, Salvajes de Autopista? Pues ¿por qué andarse por las ramas? Segunda parte de Mad Max, en este caso llamada El guerrero de la carretera. Aquí no arriesgó el bueno de George Miller. Jugó sobre seguro. Y hasta hoy, ahí tenemos al bueno de George Miller dirigiendo la última de la saga de Mad Max, Furiosa. Y en 1980, Robert Redford ganó el Oscar a la mejor película por Gente Corriente. Sí, la película que tenía que haber sido derrotada, en opinión de Lloviendo Cine, por Toro Salvaje. Lo petó don Robert Redford en forma de las mejores estatuillas de la noche. ¿Cuál fue la continuación de la carrera de Robert Redford? Pues tuvo que esperar 8 años para realizar su segunda película como director. A que pareciera que Robert Redford había dirigido antes su segunda película tras Gente Corriente. Pues no, lo hizo en ese año 88 con Un lugar llamado Milagro, con Sonia Braga, que fue de Sonia Braga, y Rubén Blades. Una bonita película con tintes fantásticos y que bien merecería hoy una revisitación tantos años después. Y estaba la Academia en plan reivindicativo de los directores noveles. Al año siguiente, 1981, Carros de Fuego gana el Oscar a la mejor película, dirigida por otro debutante, por Hugh Hudson, el británico ya desaparecido director de la película triunfadora del año. Prácticamente, por cierto, la primera película sobre unos Juegos Olímpicos de la historia del cine, que no fuera un documental. ¿Cuál fue la continuación de señor Hudson? Pues 3 años después con Greystock, la leyenda de Tarzán, año 1984. Vaya con esta película. Christopher Lambert y Andy McDowell de protagonistas. Revisitación total y absoluta del mito de Tarzán. Las historias de liana en liana de Johnny Weissmuller se quedaba en paños menores con esta Greystock, la leyenda de Tarzán. Otra de esas películas casi llamadas para ser uno de los pequeños desastres económicos del año. Al fin y al cabo, una gran superproducción de Hollywood, pero que se quedó un poquito a medio camino dadas las pretensiones iniciales con que contaba la película. Podríamos decir que pequeño batacazo en la carrera de Hugh Hudson, que tampoco fue muy prolijo. Casi le salía urticaria a la hora de dirigir. En aquellos años, ya decimos, se quería premiar la obra de directores noveles, por lo menos impulsarlas. Año 1983, don James L. Brooks debutaba en el cine con su película La fuerza del cariño. Oscar a la mejor película, Oscar al mejor director, Oscar a la mejor actriz, Oscar al mejor actor secundario, Oscar al mejor guión adaptado. Mejor debut imposible. La película del año. Hoy también un poquito olvidada. Parece mentira para la ganadora de un Oscar a la mejor película. ¿Cuál fue la segunda película que realizó James L. Brooks? Pues tuvo que esperar 4 años, hasta el año 1987. Al filo de la noticia, magnífica película del mundo del periodismo, que le valió de nuevo varias nominaciones a los Oscars, aunque cambiara a Debra Winger por otra actriz colindante, Holly Hunter. Y esto lo decimos porque ya sabe que una de las debilidades de Servidor y de Lloviendo Cine es doña Debra Winger, la actriz que no ganó el Oscar por La fuerza del cariño, porque la ganó su compañera de reparto,
Shirley MacLaine. Más premios ex aequo en la noche de los Oscars, por favor. Y hubo otra película en el año 1984 que también sorprendió a propios y a extraños. Una película británica, Los gritos del silencio, que no está ambientada en la guerra del Vietnam, sino en la guerra civil camboyana, por mucho que lo pareciera. Pues su director era otro británico, Roland Joffé. Sí, la película del tema de Michael Field basado en la composición de Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra. Pues la segunda película de Roland Joffé fue otra película que lo petó. Y lo petó todavía incluso más que con Los gritos del silencio. Ese gran duelo interpretativo entre dos formas de actuar, Robert De Niro y Jeremy Irons. Roland Joffé, un director de esos que trataba a su manera grandes temas sociales, cine comprometido. Lo que ocurre es que con posterioridad su carrera no mantuvo el tipo, pero que le quiten lo bailado con el comienzo de la misma. Y también lo petó otro musical, año 1987, Dirty Dancing, como si lo petó don Patrick Swayze y doña Jennifer Grey. Estos sí que se pasaban bailando el día bailando. ¿Cuál fue la segunda película del ya tristemente finado Emil Arzolino? Pues 2 años después, la simpaticona película El cielo se equivocó, tan simpaticona como ya prácticamente olvidada, con un Ryan O'Neal y una Sybil Shepherd recuperados para la causa y un jovencito Robert Downey Jr. y una que fue de Mary Stuart Masterson. Sí, existen películas como El cielo se equivocó, segunda película de Emil Arzolino que 4 años después desgraciadamente nos dejara. Y en 1990 lo petó, y de qué manera, don Kevin Costner, Bailando con lobos, con la cual ganó todos los Oscars habidos y por haber, o por lo menos que podía ganar en aquella edición. Pues don Kevin Costner decidió que tenía que volver a dirigir una película 7 años después, 1997. Y lo hizo con una fallidísima película titulada Mensajero del futuro. Reverdecer laureles, cambiando el mundo del oeste por el mundo del futuro, a veces conlleva sus riesgos y terribles consecuencias. Ya sabemos que luego don Kevin Costner ha retomado el pulso en su oficio como director. Eso sí, volviendo al mundo del oeste. ¿Y cómo vamos a decir que no lo petó alguien como Quentin Tarantino? Reservoir Dogs, año 1992. ¿Qué decir? Es que este tío lo peta con todas sus películas. Pero es que tras Reservoir Dogs entramos en la más sabida de todas las segundas películas tras ópera prima que lo haya petado ningún director. Porque si Quentin Tarantino lo petó con Reservoir Dogs, más todavía lo petó con Pulp Fiction. 2 años después, la montaña rusa que es Pulp Fiction. Don Quentin Tarantino, quitándose ya toda careta después de haberse presentado con ella, mando de Reservoir Dogs, y dando a conocer a todo aquel que no lo había visto con Reservoir Dogs el estilo habitual, por desaforado, del director norteamericano. Año 1994, también en una ópera prima, lo petó. Cadena perpetua, dirigida por un absoluto principiante como era Frank Darabont. Una de las más legendarias películas de culto de la historia del cine. ¿Cuál fue la segunda película de Frank Darabont? Pues 5 años después, año 1999. Pareciera que fue un poquito antes. Pues no, fue en ese año 1999, repitiendo Origen de la historia, con otra obra de Stephen King, y llamando pues al actor del momento, a Tom Hanks, para crear una atmósfera similar, aunque un pelín inferior como película, a la de Cadena perpetua. Don Frank Darabont se convirtió en aquellos años como una especie de referente de la joven cinefilia de aquellos años.
Años que también conocieron grandes debuts como el de American History X. Un tal Tony Kaye se puso a dirigir una película inesperada, que tenía hasta su blanco y negro. Nunca mejor dicho, una historia en torno al tema del neonazismo en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la segunda película de Tony Kaye? Pues tuvimos que esperar hasta el año 2009 y lo hizo con una desconocida película. Porque desconocida es la película Blackwater Transit. Desde el estreno y el impacto de American History X en el año 1998, esperábamos con ansias el estreno de su siguiente película, que se hacía de rogar. Bueno, pues el caso de Tony Kaye es el más claro ejemplo de que un director que lo petó con su ópera prima no solo no lo hizo con su siguiente película, sino con el resto de su carrera. No continuó Tony Kaye por los derroteros de la dirección. Tenemos Tony Kaye para este 2024. En 2011 hizo una buena película como El profesor con Adrien Brody. Pero pare usted de contar. A poco que se hubiera distraído, American History X hubiera sido la única gran película de un director que lo petó con su ópera prima. Bueno, nos quedamos con ese recuerdo. Alejandro González Iñárritu, año 2000. Lo petó, y de qué manera, con Amores perros. Para algunos una auténtica obra maestra. Para Lloviendo Cine, un buen comienzo. ¿Cuál fue la segunda película de Alejandro González Iñárritu? Pues 3 años después, y ya con el cobijo del cine de Hollywood, el señor Iñárritu dirigió 21 gramos, con un extraordinario Sean Penn. Aquel año tenía 2 interpretaciones de Oscar, una por la cual lo ganó. Mr. River, servidor se atreve a decir que casi está mejor dirigido por el señor González Iñárritu, al cual Hollywood ya había llamado a sus puertas, hasta tal punto de que, a partir de ahí, el señor Iñárritu se ha olvidado de cruzar la frontera a su país natal, con la contada excepción de Bardo y la catalana de Beautiful. Y cómo no lo iba a petar en 1998 don Christopher Nolan, otro señor de esos a los cuales le gustaba aquello de llamar la atención ya desde sus inicios. Película Following, de esas que ya jugaba con las formas. Pues si no queríamos caldo, taza 2 años después, año 2000, película Memento. Bonita forma de comenzar el milenio para algunos, irritante película para otros, incluso obra maestra. Para Lloviendo Cine, un ejercicio de pretenciosidad. Y es que la carrera de Christopher Nolan, nunca mejor dicho, continuó. Toda ella es un absoluto ejercicio de continuidad, como las películas de Batman, como las películas de Origen, que pareciera que le han dado cuerda y todo parece la misma escena. Señor Nolan, permítanos usted que discrepemos algunos de su estilo cinematográfico. En el otro lado de la balanza, cine como el de Peter y Bobby Farrelly. Sí, los realizadores debutantes de Dos tontos muy tontos. Pues 2 años después, año 1996, siguieron la estela. Vaya par de idiotas. Parece mentira que Peter Farrelly acabara dirigiendo una película ganadora del Oscar como Green Book. Y en 1995 lo petó el mundo de la animación. John Lasseter revolucionó la animación tal como la habíamos conocido gracias a su estudio Pixar. ¿Con qué película? Pues con Toy Story. La película que marcó un antes y un después en lo que antes se llamaba dibujos animados. ¿Cuál fue la segunda película dirigida por John Lasseter
en sus estudios Pixar Bichos, una aventura en miniatura. Seguía también la estela de lo iniciado 3 años antes, pero evidentemente inferior a la película iniciadora de la saga de Toy Story. Y en el año 96 hubo un debut absolutamente deslumbrante en el cine español. Porque recién salido del horno había un jovencito llamado Alejandro Amenábar, que con su película Tesis ganó el Goya a la mejor película, desbancando a todos los directores consagrados de aquella edición. ¿Cuál fue la segunda película de Alejandro Amenábar? Abre los ojos, 2 años después. En opinión de Yo Viendo Cine, una auténtica tomadura de pelo. Siempre lo hemos dicho, y por lo menos servidor siempre lo dirá. Un paso más allá en el estilo inicial de Alejandro Amenábar, que lindaba con el género fantástico. Dicho sea de paso, la parte más interesante de toda su carrera. En el año 99 lo petó en la noche de los Oscars Sam Mendes, un británico debutante que dirigió American Beauty, la ganadora de la mejor película de la noche. ¿Cuál fue la segunda película del señor Mendes? Pues 3 años después, Camino a la perdición, nada más y nada menos que con Tom Hanks y Paul Newman como cabeza de reparto. Última película como tal del señor Newman en el cine. Pues en opinión de Yo Viendo Cine, mejor película todavía que American Beauty. Auténtico cine noir con reparto de lujo. Continuación de la carrera del señor Mendes, que confirmó que su inicio no fue casualidad. Y nos vamos a quedar con Spike Jonze, que en el año 2002 tuvo una repercusión, no sabemos si mediática, pero sí en los círculos cinéfilos, con Cómo ser John Malkovich, año también 1999. Lo chocante y llamativo de su propuesta cinematográfica, guión de Charlie Kaufman, un desconocido por aquella época también, Charlie Kaufman, sorprendió a todo aquel que boca a oreja fue a ver esta película. ¿Cuál fue la continuación de Don Spike Jonze? Año 2002. Adaptation, El ladrón de orquídeas, con de nuevo Charlie Kaufman escribiendo el guión. Mantuvo el tipo Don Spike, un señor que tendría que hacer más largometraje. Todo largo realizado por el señor Jonze nos ha llamado la atención, en el buen sentido del término. Solo nos queda que haga usted un poquito más de cine. Y a partir de ahí ha habido óperas primas que lo han petado en los últimos años, aunque no tantas como pareciera. Y si ha habido alguna, pues hay que dejar que pase un poquito el tiempo, porque a lo mejor esos directores no han podido hacer ni una segunda película. Hombre, lo petó Jordan Peele con Déjame salir, su segunda película, Nosotros, de 2 años después. Pero es que apenas ha hecho 3 películas. No puede haber ni perspectiva. Así que dejemos a gente como Bradley Cooper, Alex Garland o incluso Ben Affleck, que lo han petado con sus óperas primas, a que sigan haciendo más. Todos tuvieron un gran comienzo. Todos han tenido exitosa segunda película. Pero dejemos a la señora Perspectiva que deje a cada cual en el lugar que le corresponde, pero a su debido tiempo. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en el que hemos dado un repaso a las primas segundas, a esas segundas películas realizadas
tras una ópera prima que en su momento lo petó. Hemos comprobado, y ese era el motivo del programa, si los directores causantes y responsables de esas óperas primas que lo petaron continuaron o no con ese éxito. Hemos traído un puñado de ejemplos, podríamos haber traído más, pero creemos que los casos de Orson Welles, de John Huston, de Sidney Lumet, de François Truffaut, de Robert Redford o de Quentin Tarantino nos han podido valer para comprobar si sí o si no, si hubo continuidad o no en el éxito después de esa ópera prima que lo petó. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, y sobre todo cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una, y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.